Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente aquí a su espacio Transfórmate. Hoy tenemos un invitadazo de lujo, Eladio. Bienvenido nuevamente. Él nos viene a hablar el día de hoy de centros para tratamiento de adicciones. En este tema vamos a abordar muchas de las dudas que regularmente se tienen, mitos, creencias, de cómo es que se les trata y sobre todo vamos a determinar cómo debemos de elegir un centro para recuperación, cuáles son sus métodos y muchas cosas más. Sean bienvenidos. Eladio, platícanos, ¿qué determina para saber que ya una persona es adicta? ¿Qué determina para saber que una persona es adicta? Pues no podemos dar un diagnóstico de si es adicto o no es adicto. Eso solamente un profesional, ¿no? A través de un diagnóstico, ¿no? Pero sus acciones, su comportamiento, ¿no? Su desempeño tanto en su trabajo como en las relaciones interpersonales no nos Su carácter también cambia. Sí, claro, definitivamente. O sea, encontramos muchos factores que pueden determinar que una persona ya está dentro de adicciones, incluso aunque lo quieran ocultar. Hay formas, factores que pueden ser alertas. Claro que sí, sí, definitivamente. O sea, el rendimiento laboral, el cambio de emociones, o sea, el disparo de emociones, o también inclusive el adormecimiento emocional, o sea, que la persona deja de sentir, ya no siente ni motivación, o le puede ver que la situación está difícil económicamente o moralmente en la familia, ya como si no estuviera pasando nada, ¿no? Muy bien. Es parte de su negación. Sí, hablando de los centros de recuperación, a ver, bueno, ahí aclárame, ¿es recuperación o rehabilitación? Pues hablamos de centros de rehabilitación. Rehabilitación. Entonces son adictos en rehabilitación. Somos adictos en recuperación o en rehabilitación. Se habla de centros de rehabilitación ya que la persona a través de un programa estructurado, ¿no? Y aquí también vamos a hablar también de distintos modelos de tratamiento. ¿No? A la persona se le dan las herramientas necesarias para que habilite de nuevo una serie de situaciones, de factores, de habilidades que tenía y que dejó de ejercer por el consumo de sustancias, ¿no? Sí, ¿los centros ayudan para cualquier tipo de adicción? Hay centros en los cuales se maneja el consumo de alcohol, drogas, conductas compulsivas, no obsesivas, compulsivas y todo esto. Al hablar de adicción estamos hablando de una enfermedad biopsicosocial. Así es. Que presenta factores físicos, factores mentales y factores emocionales o espirituales. Entonces, el poder manejar o tener la estructura para manejar este tipo de conductas depende de la capacidad de los distintos centros. Habrá centros especializados en adicciones como alcohol o drogas y habrá centros en los que se puede trabajar, hay lugares en los que se puede trabajar no solo adicción alcohol, drogas, sino también tabaco, bulimia, anorexia. Otro tipo de sustancias. Sí. ¿Qué pasa con las personas que ya tienen una adicción pero no lo quieren reconocer y ya están en un grado que la familia quiere apoyarlos y ellos no lo aceptan? ¿Se pueden obligar a llevarlos o se puede obligar a que los internen? Bueno, lo indicado sería primero hacer una intervención, no tratar de convencer a la persona de que acepte la ayuda. Desgraciadamente, por el consumo de sustancias o cuando ya la obsesión y la compulsión
de la persona está tan avanzada, no va a darse cuenta de las consecuencias que está teniendo tanto en su vida como en la de la gente que lo rodea, ¿no? Y aquí sí es necesario, por salud y de integridad tanto de la persona como de la familia, pues tomar medidas necesarias. Esta intervención. ¿No? Y pues a lo mejor un internamiento forzoso, ¿no? Entonces los centros no necesariamente son con internamiento. No, existen varios modelos de tratamiento, ¿no? Existe, como en nuestro centro, que tenemos dos modalidades: la modalidad ambulatoria, donde el paciente asiste todos los días, de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 8 de la noche, ¿no? A sesiones de terapia individual, terapia grupal, prevención de recaída, hay apoyo familiar, tanto individual como grupal, hay grupo de autoayuda, hay consejería en adicción, o sea, hay una serie de herramientas, hay una desintoxicación farmacológica desde que el paciente llega, y eso debe ser en todos los centros. No, desde que el paciente llega se hace una serie de análisis clínicos médicos, ¿no? Para saber cuál es el estado de salud del paciente general. Se tiene que integrar un expediente, ¿no? Para poder brindarle la atención adecuada. Esto es en tratamiento ambulatorio, y también lo que es el tratamiento residencial, donde el paciente, pues por periodos de tiempo, dependiendo de la institución, se le brinda atención. Podemos hablar también de lo que es el tratamiento, pues el psicológico o el psiquiátrico o el médico. Existen una variedad de tratamientos en los cuales pues podríamos centrarnos en dos: el ambulatorio y el residencial. Cuando es residencial o internamiento, ¿cuánto tiempo es el que se deben de quedar? Puede variar. Okay. Aquí vamos a encontrar tratamientos desde 28 días, ¿no? Pero puede variar dependiendo del criterio, ¿no? También de la institución, ya que no todas las personas llegan en las mismas condiciones. Claro. Dependiendo del tiempo de consumo, el tipo de sustancia, ¿no? Y el daño orgánico que llegue la persona, o sea... Digamos que llegan y se les hace una valoración. Así es. Y el tratamiento que se les va a ofrecer es personalizado. Debe de ser personalizado. Okay. ¿No? Hay modelos en los cuales pues se sigue una sola línea de tratamiento, ¿no? O sea, vamos a hablar, por ejemplo, de los grupos de autoayuda, ¿no? En los cuales pues no hay psicólogos, ¿no? Entonces nada más se sigue una línea de tratamiento, un modelo de recuperación. Es entre ellos mismos a través de compartir. A través del compartir. Cuando están en este modelo residencial, sí, residencial me dijiste, ¿verdad? Bueno, ahí la familia puede ir a visitarlos. Ahí también depende de los criterios de cada institución. O sea, hay instituciones que dicen, ¿sabes qué? Va a pasar primero una etapa de desintoxicación, ¿no? Y en esa etapa puede variar, ¿no? De 1 mes a 2 meses, dependiendo del daño orgánico, el tipo de sustancia que llegue y las condiciones en las que llegue. Pero aproximadamente 1 mes a 2 meses son los indicados para que se pueda tener la visita, la primera visita. Claro que se sugiere, ¿verdad?, que exista algún tipo de contacto para que el estrés de la familia también baje. En nuestra institución, por ejemplo, la familia tiene acceso a nuestro sistema de cámaras. Súper bien. Desde el primer día. O sea, a través de tu teléfono celular se te facilita una aplicación en la cual durante la mañana, durante la tarde y durante la noche vas a ver qué está haciendo tu familiar. Claro, y eso como familiar te deja pues más tranquilo. Sí. Ya que existen muchos mitos, se dice que en esos procesos de desintoxicación que tienen ellos mucha ansiedad,
dicen que a veces se utilizan algunos métodos un poco rudos y es ahí donde los familiares tienen el temor de llevar a sus adictos a estos centros de recuperación. ¿Hay alguna ley o alguna norma que los regule a los centros? Definitivamente, tanto la norma oficial mexicana 028 Así es. nos habla acerca de la regulación del tratamiento del paciente, que debe ser voluntario. No debe de haber ningún tipo de agresión, ni tanto física, ni como emocional, ni psicológica, hacia el paciente. No debe haber ningún tipo de agresión sexual o de ningún tipo, económica, nada por el estilo. Pero no todos los centros, desgraciadamente, están profesionalizados. Así es correcto. Desgraciadamente falta mucha capacitación. También la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene por normativa, ¿no? El personal debe tener capacitación sobre los derechos humanos. Y supervisión también. Desde que entras a la institución, por cuestión de ley, o sea, debe de estar un reglamento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los derechos del paciente. Es correcto. O sea, que lo dice la norma oficial mexicana, ¿no? Así es. Y tiene que llenarte una solicitud de ingreso y tiene que llenarte una serie de requisitos que se tienen que cumplir para anexarse todos en su expediente. Y comprobar que las personas especialistas que están tratando a los pacientes realmente lo sean. Así es. Desgraciadamente, muchas veces no se da este tipo de medidas adecuadas. Hay lugares que ni siquiera se aplica el antidoping al personal. Así es. No, porque es importante que el personal tenga también este tipo de medidas. Claro. No solamente la capacitación de la normatividad, sino también las medidas necesarias para mantener la salud del paciente y también del personal. Claro. Sabemos que los médicos son psiquiatras regularmente los que les dan el medicamento para la ansiedad. ¿Es posible que se hagan dependientes de medicamentos para la ansiedad cuando están tratándose una adicción? Bueno, los medicamentos que el médico da, ¿no? Dependiendo del tipo de necesidades. Para eso también es las valoraciones. Las valoraciones son iniciales. Lo primero que se hace, ¿no? La valoración médica, la valoración psiquiátrica y la evaluación psicológica, ¿no? Y el médico, de acuerdo al diagnóstico, va a dar el medicamento que primero que todo es medicamento que no es adictivo. Y las dosis se van a ir bajando conforme los síntomas se van atenuando. Yo decía ahorita que aproximadamente en 2 meses la persona está desintoxicada. Okay. Cuando una persona ha estado consumiendo sustancias tóxicas, que es un tóxico, primero tendríamos que definir eso, ¿no? Y si nosotros vemos la definición en un frasco de veneno para ratas, viene una calaverita, no dice tóxico, entonces un tóxico es un veneno. Así es. Entonces, no solamente nos intoxicamos físicamente, sino que también nos intoxicamos mentalmente y nuestros pensamientos son tóxicos, nuestras emociones son tóxicas. Primero nos desintoxicamos físicamente. Estamos hablando de esos 2 meses aproximadamente para estar limpios, eliminar todo el tipo de sustancias y atenuar los síntomas de la supresión. Estos síntomas que se presentan cuando la persona deja de consumir. Los síntomas de intoxicación mental, emocional, los pensamientos tóxicos, las emociones tóxicas,
¿no? Porque yo llego pensando que la gente me juzga, que me señalan, que mis hermanos me culpan, que mis papás no me quieren, que mi jefe en el trabajo me tiene coraje, etcétera, etcétera. Pero todos estos pensamientos y todas estas emociones provienen de la distorsión, ¿no? Que se tiene de la realidad por el consumo de sustancias. Nos queda claro, pero los centros para estos tratamientos son caros. Hay de distintos niveles, ¿no? Hay centros muy buenos que no cobran y hay centros muy caros que no son recomendables. Aquí sí es muy importante el hecho de que la familia se informe antes de tomar una medida correctiva. ¿Cómo determinar que un centro es bueno? Primero que todo, ver que esté dentro de la normatividad. Debe de estar dentro del Consejo Estatal contra las Adicciones, registrado ante la Secretaría de Salud. Debes de darte la vuelta tú primero y ver, a ver, ¿dónde está el doctor? ¿Dónde está el psicólogo? ¿Cuántos pacientes tienes? Muy bien. Escuchamos que muchas veces van a centros, están pues por periodos diferentes, regularmente se escucha que son 6 meses, pero la mayoría tienen recaídas. ¿Qué se debe de hacer para evitar? ¿Hay que continuar yendo al centro? ¿O cuál es el seguimiento adecuado para evitar esas recaídas después de estar internados 6 meses en un centro? Primero que todo es parte del programa del centro, ¿no? De rehabilitación. Tener un programa de prevención de recaída, así lo dicta la norma oficial mexicana. Debe tener un programa de prevención de recaída y debe tener diseñado y tener la infraestructura para darle un seguimiento, brindarle al paciente un grupo de autoayuda, tener un consejero en adicciones que esté en contacto, ¿no?, con él y esté dándole seguimiento al paciente una vez que termine su tratamiento. Ok. Otra de las preguntas muy recurrentes de la gente es si los ponen a trabajar dentro de los centros. Habrá instituciones que sí lo hagan. ¿No? Dentro del centro, en algunas instituciones lo que se hace es lo que se llama servicio, que son labores terapéuticas y de bienestar común, o sea, labores para la comunidad. Hay personas que se dedican, que tienen el servicio de cocina, otros sacuden, otros barren, otros limpian, pero es parte de un servicio que se hace como comunidad terapéutica, ¿no? Ya que algunos otros centros manden a sus pacientes o los pongan ahí para trabajar en cosas que ya son políticas de cada institución. Pero ¿es legal? ¿Es permitido? A lo mejor si tú no pagas ninguna cuota de recuperación y pueden, y con eso se sostienen, pues a lo mejor podemos decir que pudiera ser como que más aceptado. Oye, ¿es verdad que las personas que atienden los centros regularmente son personas adictos en recuperación? ¿Que ya están limpios? En algunos modelos, o sea, hablábamos de que hay 3 tipos de modelos, ¿no? El profesional, el de autoayuda y el mixto. Y tanto en el de autoayuda como en el mixto, ¿no? Hay personas que están dentro del modelo de recuperación, o sea, son adictos en recuperación y que colaboran, algunos de manera profesional, otros de manera voluntaria. Ok. Cuando vas a estos centros, en cualquiera de las 2 modalidades, pues bueno, creas un grupo que se convierte hasta cierta forma, le llaman su familia, les llaman padrinos, ahijados y se hacen amigos.
también con sus compañeros en recuperación. ¿Es positivo que hagan amistad fuera del centro una vez que se sienten que ya están limpios? Una vez que estás fuera de la comunidad terapéutica y te integras a un grupo, se crean lazos afectivos definitivamente, ¿no? Uh-huh. Y estos lazos pues se ven fortalecidos por la recuperación, ¿no? Porque pues de eso se trata, ¿no? Si yo me voy a desprender de un grupo de personas con las que antes consumía, el día de hoy me reúno con gente que tiene una nueva visión, un nuevo sentido de vida. Vivir la vida sin consumir drogas o alcohol, ¿no? Y sentirme bien. Entonces, sí es positivo. Sí es positivo, definitivamente. Muy bien. ¿Tú perteneces a un centro de rehabilitación? Así es, colaboro en una clínica. ¿Cómo se llama? Mira, estoy en Puentes a la Vida, estoy en el tratamiento residencial de Puentes a la Vida y es Proyecto Alfa. Proyecto Alfa se desprende de ahí Puentes a la Vida como una necesidad. Proyecto Alfa tiene 13 años ya brindando servicio a la comunidad. Uh-huh. En tratamiento ambulatorio actualmente tenemos esa modalidad y por necesidad, no ya que últimamente el tipo de sustancias que se han presentado y como lo decimos, esta epidemia ha forzado, ¿no?, a muchas personas a buscar una opción de tratamiento. Hemos abierto la modalidad residencial, que es Puentes a la Vida. Entonces manejan las dos. De hecho, tenemos un programa en Puentes a la Vida en el cual es en 2 fases. En la primera fase es el internamiento, el residencial. Y en esta fase el paciente pasa su desintoxicación, que estamos hablando de 2 meses aproximadamente, de su desintoxicación y su estabilización. Y alrededor del 3.º al 4.º mes de internamiento pasa al tratamiento ambulatorio. Entonces ya no está en el tratamiento residencial, está en Guadalupe y pasa al tratamiento ambulatorio en nuestras instalaciones que están en Mitras Centro. Entonces ya en esta fase el paciente empieza a tener una mayor interacción tanto con su familia, pueden salir los fines de semana, convivir con la familia, regresar. Algunos inclusive pueden empezar a trabajar en línea, desde ahí mismo, en medio turno. Uh-huh. Habrá algunos que puedan retomar sus estudios y van a la escuela y regresan y están en tratamiento ambulatorio, residencial o de medio camino. O de medio. De medio camino, uh-huh, en el cual hacen sus actividades, regresan, continúan con su programa y se quedan. Terminan su etapa de 6 meses, no de proceso, continúan posteriormente con el post-tratamiento. De seguimiento. Así es, en el cual asisten una vez a la semana a terapia individual y a prevención de recaída, y asisten también al grupo de autoayuda. Sí, es gratuito. Si en determinado momento es gratuito totalmente. Sí. Es genial. Bueno, ¿y qué pasa si ya cuando terminan su proceso de los 6 meses tienen una recaída? ¿Deben de empezar desde cero? No necesariamente. Okay. O sea, aquí tendremos que ver cuál es la definición de recaída. Uh-huh. ¿No? Si el paciente tuvo una vuelta al consumo de, no sé, 1 día, 2 días, uh-huh, pues a lo mejor es nada más cuestión de estabilizarlo, ¿no? Y de que inmediatamente continúe con su proceso, ¿no? O habrá quienes se van a consumir durante la temporada. Entonces se tiene que diseñar el tratamiento de acuerdo a las necesidades, ¿no? Es importante, como te decía Flor, uh-huh, el hecho de saber que cada proceso, cada paciente es diferente y cada uno es personalizado. Exactamente, o sea, cada quien tiene una necesidad.
Entonces podemos decir que es totalmente voluntario el que acudan a estas terapias. Muy bien. ¿Qué pasa en los casos cuando ya están en el tratamiento y tienen una recaída y se alejan del centro? ¿Hay alguna acción por parte del centro? Así es, nos ponemos en contacto. Generalmente la familia se pone en contacto inmediatamente, ¿no? Entonces, nosotros nos ponemos en contacto con él. ¿Qué quieres hacer? O sea, para nosotros es muy importante el qué quieres hacer. ¿No? Tienes un problema y qué quieres hacer con él. Porque, como decíamos, cada paciente tiene sus necesidades, pero no podemos permitir también que si ya se ganchó tenga que llegar a consecuencias más negativas, ¿no? Consecuencias más dolorosas. No lo sueltan, no lo sueltan. No. Hay algunas técnicas para recuperarlo. Se le invita, ¿no? O sea, mira, vente a grupo de autoayuda, vamos con el médico, primero que todo. Claro. Ve con el médico, ve con el psicólogo, ve con el psiquiatra, ¿no? Vamos a platicar. Primero que todo, hay que estabilizar. Claro. ¿No? Si ya estás en un proceso de recaída, hay que estabilizar, y ahora sí, a ver qué es lo que se tiene que hacer. ¿Cómo se involucra la familia? La familia es sumamente importante. Sí, en el proceso. En el proceso de rehabilitación de la persona, la familia tiene que tener no solamente activamente la participación. Te decía, tiene que haber un programa, según la normatividad oficial, tiene que haber un programa para familia y debe de ser tanto individual, con cada uno de los miembros, como grupal, o sea, como grupo de familia y también con el paciente. Claro, para que la familia... Debe ser tanto grupo de autoayuda como profesionales. Sí, claro, para que la familia sepa cómo actuar en los momentos de recaída, de debilidad, y sobre todo que hemos entendido que la familia pues también contrae, por decirlo de alguna manera, una enfermedad que se llama codependencia, y que afortunadamente hay centros o grupos de ayuda también para la familia. Muy buenos, sí. Muy bien. Ahora, ¿a partir de qué edad se pueden ingresar o pueden pedir esta ayuda y acercarse a los centros? Bueno, aquí hay pacientes que, híjole, desde muy chavitos requieren la ayuda. Para esto los centros también deben de contar con áreas específicas para menores de edad. Para las edades. Deben de estar aislados del resto de la población. Y sí está la normatividad hecha, ¿no? A partir de los 14 años pueden estar Se pueden ingresar. Ok, sí. Muy bien. ¿Puede el paciente o la familia elegir la modalidad? ¿La modalidad? Sí. Sí. O sea, yo quiero que mi paciente vaya, pero no que se interne, por ejemplo. Claro que sí. O sea, inclusive esa es una de las grandes ventajas que se tienen cuando se tienen opciones de tratamiento. Okay. Ya, yo le puedo decir a mi paciente, no le puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a ir a la valoración. Vas a la valoración primero que todo, y eso es sumamente recomendable, eso es lo primero que se debe hacer. Muy ¿no? bien. Digo, cuando vamos con el médico, si yo voy con el médico, le digo, ¿sabes qué? Me duele esta parte del cuerpo, me duele el estómago, ¿no? El médico me dice, ¿sabes qué? Pásale, vamos al quirófano para abrirte a ver qué tienes. Dices tú, espérate. No, primero espérame, unos estudios. No, primero déjame hacerme estudios, sácame de perder una radiografía, ¿no? Es lo mismo que se requiere, ¿no? En el caso de la enfermedad de la adicción. Primero necesitamos hacer una valoración para determinar la etapa de consumo en la que se encuentra y el grado de dependencia que tienes en las sustancias. ¿Esta valoración qué implica? Es una valoración psicológica, ¿no? En la cual se empiezan a través de una serie de preguntas, ¿no? A determinar
en qué etapa de consumo se encuentra la persona. A lo mejor está en una etapa experimental, nada más, pero como la familia ya vio, ¿no?, de que está fumando marihuana y de repente se ve errado, o a lo mejor ya anda hablando solo. A lo mejor ya no duerme durante días, a lo mejor ya perdió el trabajo, a lo mejor ya se está mostrando agresivo de alguna manera. Entonces, ese tipo de etapas determinan el grado tanto de dependencia hacia las sustancias como la etapa en la que se encuentra, y así poder decir, ¿sabes qué? ¿Te está pasando esto? Estás en esta etapa. Lo que sigue de aquí en adelante es esto y esto. ¿En la valoración también intervienen exámenes médicos? Posteriormente, en la valoración psicológica es para determinar esta área, y ya con esto le puedes decir, ¿sabes qué? Necesitas tomar medidas. ¿Qué medidas quieres tomar? Puede ser ambulatorio, puede ser residencial, puede ser terapia individual, o sea, puedes venir al grupo de autoayuda. Aquí es a donde íbamos inicialmente. Yo tengo al paciente, lo llevo a valoración, le doy estas opciones, él puede decidir qué tipo de tratamiento quiere llevar. Si ya fracasa, si ve que el ambulatorio no le funciona, pues entonces sí. En este centro en el que tú estás, ¿cuánto tiempo tardan para hacer una valoración? 1 hora. O sea, ¿es en un mismo día? Es una sesión, ¿no? Ok. Que vas con el psicólogo, llegas en aproximadamente 1 hora, termina la sesión y te dice, ¿sabes qué? Estás en esta etapa, así. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué pasa si el paciente le miente al psicólogo? Si el paciente le miente al psicólogo, es muy difícil. Es muy difícil que... ¿Aplican pruebas? El personal que nosotros tenemos es personal que ya tiene bastante Los huelen. experiencia. Oye, ¿en el centro manejan algo de espiritualidad? Así es, también manejamos el área espiritual. Tenemos un colaborador de esta área, no es religioso, no es una cuestión religiosa, no se les va a cambiar, se respetan todos los credos, pero también el área espiritual es una área sumamente importante y que se ve dañada por el consumo de sustancias. Y retomando lo de la familia, también esta área espiritual se extiende también al área familiar. A ellos también se les brinda este apoyo, tanto individual como grupal y familiar. Muy bien. ¿Tiene algún costo esta valoración? La valoración sí tiene un costo, ¿no? Okay. Tiene un costo de 800 pesos y es con previa cita. Con previa cita. Ahora, si la persona no tiene los recursos para este tipo de valoración, existen una serie de instrumentos como becas y ayudas que nos permiten poder llegar a las personas que quieren. Muy bien. Nuestro lema es podemos y queremos ayudarte. Súper bien, felicidades por el centro. Sí. Hace mucha falta esa filosofía para muchos lugares institucionales. Bueno, ¿qué consejo, ya para finalizar, le das a toda la gente que nos ve, que tiene miedo, tanto el adicto en acercarse como los familiares en motivarlos, o que no saben cómo hacerle para motivarlos, para acercarlos a los centros? ¿Qué consejos es para ellos? Pues primero que todo, que no se sientan solos. Hay ayuda en muchas partes aquí afuera, ¿no? No se cieguen, busquen información, chequen muy bien, no permitan que los manipulen. Hay una serie de centros ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Salud. Hay un listado en el Consejo Estatal contra las Adicciones, en el cual la familia puede tomar una guía de los centros de rehabilitación que están debidamente autorizados y regulados. Hay certificaciones, es algo que la familia puede pedir, a ver dónde están tus certificaciones, claro, ¿no? Para saber que estoy en un lugar profesional.
Y no porque la familia no tenga los medios económicos para tener un buen programa, debe de ser un limitante. Muy bien. ¿No? Nosotros estamos apoyando, hay muchas instituciones, no solamente nosotros, que a través del gobierno del estado y a través de Secretaría de Salud y otras instituciones, hay patronatos, ¿no?, que también brindan ayuda a las personas, que no se desesperen, ¿no?, que hay una solución y que definitivamente estamos hablando de una enfermedad que requiere de tratamiento. Sí, claro, sobre todo hacer conciencia de esa parte que es fundamental para poder aceptar que se necesita una ayuda. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente nos quedan algunas preguntas, pero vamos a invitar a la gente que nos siga escribiendo y te agradezco mucho. Vamos a dejar aquí los comentarios abiertos para ustedes. Cualquier pregunta, escríbanos, síganos en todas las redes. Además, vamos a dejar los datos del centro que nos viene a presentar Eladio. Hasta la próxima.